Hola, buenos días. Buenos días a todos. Bienvenidos al webinar de esta mañana. Están terminando de conectarse los inscritos. Vamos a dejar 3 minutillos para que terminen de conectarse y damos comienzo al webinar. Gracias. Hola, buenos días. Vamos a dar comienzo al webinar de hoy. Bienvenidos a todos. Como siempre, os recordamos que podéis plantear las preguntas que queráis a lo largo de la sesión en el apartado de preguntas de la herramienta de GoToWebinar. La sesión, como es habitual, tiene una duración de unos 30 o 40 minutos y después dejamos un tiempo para que acabéis de plantear vuestras consultas y las resolvemos en directo. Hoy vamos a tratar los sistemas de gestión de la energía de acuerdo a la norma ISO 50001 en empresas con múltiples emplazamientos, sus particularidades y el uso de las plataformas de gestión en la nube. Tenemos con nosotros a Alejandro Morel, director de la oficina técnica, y a Marta Martín, gerente en gestión de la energía en Creara, y los dos os van a exponer el tema de hoy. Trataremos de hacerlo práctico, enseñando algunos ejemplos y para que veáis las plataformas y las podáis visualizar. Y nada, como siempre, deciros que os enviaremos la presentación en los próximos días y tendréis acceso también a la grabación de la sesión. Os dejo con Alejandro Morel y empezamos la exposición. Gracias. Muchas gracias, Marta. Bueno, yo soy Alejandro, como ha dicho, bueno, hoy tenemos a dos Martas, Marta Aguilar, que nos ha presentado, y Marta Martín, que va a dar este webinar conmigo. La idea es hacer un pequeño resumen, que es por donde vamos a arrancar, de 4 puntos, sin entrar en detalles, de los sistemas de gestión de energía en base a la norma ISO 50001, y enseguida centrarnos en cuáles son las principales dificultades o cuáles son los principales problemas que nos vamos a encontrar para implantar un sistema de gestión en empresas multipunto, en las que se da, digamos, la principal característica sería el número de puntos y el número de mediciones, y cómo estas plataformas online que se han ido desarrollando en los últimos años y que empiezan a ser ya, digamos, más accesibles y cada vez más comunes, cómo nos pueden ayudar. ¿De acuerdo?
Entonces, bueno, pues una primera introducción sobre los sistemas de gestión. Hemos dado ya varios webinars y yo creo que más o menos la mayoría estaréis al tanto. Al final el objetivo es gestionar la energía, es hacer una gestión optimizada de la energía. La propia norma, lo tenemos aquí recuadrado, define un sistema de gestión como un conjunto de elementos que interactúan entre sí para establecer políticas y objetivos. ¿De acuerdo? O sea, que ya nos dice la propia definición que el objeto del sistema es establecer objetivos y los objetivos dentro de la ISO 50001 son objetivos de ahorro. O sea, que al final nos vamos a implantar un sistema de gestión para conseguir reducir el consumo de energía. ¿De acuerdo? Un detalle muy importante, lo tenemos aquí en esta misma diapositiva, es que siempre que hablemos, de consumo de energía, tenemos que tener en cuenta los costes, que todo consumo va a suponer un coste, estos últimos meses cada vez más alto, y unas emisiones de gases de efecto invernadero, con lo cual todo ahorro de energía, por supuesto, implicará una reducción económica, un ahorro económico y una reducción en las emisiones de gases de efecto invernadero. Vale, si no me equivoco, bueno, un poquito más adelante tenemos una visión global de la norma que vamos a resumirla, pero antes de eso vamos a hablar de las principales ventajas. Vale, tenemos la primera ventaja, gestión sistematizada de la energía, se referiría a la propia mejora y optimización energética que vamos a conseguir gracias a tener un sistema en el que las diferentes agentes que tienen un impacto sobre el consumo energético de alguna forma están comunicados y gestionados de forma común. Ahora, al final, uno de los puntos más importantes de los sistemas de gestión de energía es precisamente esto, la participación y la integración de toda la organización. El que no esté una persona pagando facturas y otra persona manejando los equipos y entre ellos no hay ninguna comunicación y no se sabe por qué consumimos más, ¿no? De alguna forma, ese es el objetivo principal o uno de los objetivos de los sistemas de gestión de energía. En España, en los últimos años, sí que se están creando algunas ventajas, que todavía, digamos, no tenemos ventajas fiscales como en otros países, pero sí tenemos una exención de obligación legal para todas las empresas que se consideren gran empresa y, por tanto, están obligadas a hacer una auditoría energética cada 4 años. El implantar y certificar un sistema de gestión de energía evita, o digamos, es sustitutivo de esta auditoría. No, del mismo modo tendríamos que comunicar a la administración que se ha implantado el sistema y los resultados del mismo, pero es un sistema de gestión en lugar de la auditoría energética. También hay una ventaja, en este caso sí que es económica, pero limitada a algunas organizaciones que puedan acceder a ser consumidor electrointensivo. ¿De acuerdo? En el último Real Decreto, en el último reglamento de electrointensivo, se han reducido el consumo de energía necesario para ser electrointensivo y para conseguir esta subvención o, digamos, o esta devolución de los peajes y los impuestos que estamos pagando con la electricidad es fundamental tener un sistema también implantado y certificado. ¿De acuerdo? O sea, que sí que nos vamos encontrando poco a poco con una serie de ventajas, además o independientemente de las ventajas directas de la reducción del consumo de energía. ¿De acuerdo? Otras ventajas podrían ser, ya lo comentábamos antes, reducción de los costes y reducción de las emisiones y en muchas ocasiones el compromiso de la organización, ¿no? La certificación que permite demostrar, pues sobre todo en este caso a clientes, proveedores o accionistas, nuestro compromiso con la reducción del consumo energético. Que esto puede ser simplemente una demostración, pero para muchas organizaciones con las que nosotros hemos trabajado es una cuestión de trabajo. Es decir, no es que necesito estar certificado para trabajar con tal cliente o para trabajar en tal país. ¿De acuerdo? Vamos a avanzar un poquito. Bueno, con esto termino esta primera introducción del sistema y ya nos centramos en el objeto principal del webinar, que es hablar de las empresas multipunto y de las plataformas. El sistema, como todos los sistemas basados en el ciclo de mejora continua, parte de una planificación, luego llegaríamos a implementación y operación, que digamos sería todo el apoyo, todos los extras que vamos a tener que incluir o añadir para evitar que los consumos se descontrolen. Por supuesto, la verificación, en la que controlamos que todo está bien, que todo es correcto, y finalmente la revisión por la dirección, en la que llevamos a cabo los cambios
llevamos a cabo los cambios para conseguir que este ciclo efectivamente sea de mejora continua, ¿no? Para acabar un ciclo y comenzar uno nuevo. En cuanto a planificación, que siempre decimos es el apartado más importante, porque es en el apartado en el que, por una parte, establecemos dónde estamos, que esto sería la revisión energética, dónde estamos desde un punto de vista del consumo de energía, cuáles son mis principales usos, por dónde se me está yendo el consumo, cuáles son las posibilidades de ahorro y, sobre todo, a dónde queremos llegar, ¿no? Los objetivos y el plan de acción. Decíamos hace unas pocas diapositivas que el objetivo principal del sistema de gestión, y perdonad aquí por la redundancia, es establecer objetivos de ahorro. Este punto es donde va a terminar la planificación energética. Es decir, oye, ¿cuánto puedo ahorrar y qué medidas voy a llevar a cabo, qué medidas voy a implantar este año o en los próximos años para conseguir estos ahorros? ¿Vale? Otro apartado, vamos a comentar un par de puntos más, que son los que luego de los que vamos a hablar a continuación, sería línea base e indicadores, que básicamente nos dicen cómo voy a llevar a cabo el seguimiento de los consumos, de qué manera qué indicadores sí, efectivamente, qué indicadores o qué metodologías voy a utilizar para poder comparar el consumo de un año con el consumo de otro año. ¿De acuerdo? Que todo esto lo veremos en un punto de la verificación, que es el seguimiento, medición y análisis. Esto es, nosotros en primer lugar creamos unos indicadores y unas líneas base que me van a ayudar a hacer el seguimiento de los consumos y más adelante utilizaré estos indicadores y esta línea base precisamente para hacer este seguimiento, para evaluar si estoy consiguiendo los resultados que yo me había propuesto. ¿Vale? Vamos a avanzar un poquito. Y ya nos centramos en el tema de las plataformas. Bueno, las plataformas al final consisten en tener nuestro sistema más automatizado y más controlado. En general van a ser una ventaja para todas las organizaciones, porque de alguna forma estamos eliminando acción humana y posibilidades de equivocarnos en toda la gestión del sistema. Pero en particular, digamos, dan mucho valor cuando lo que tenemos son muchos puntos. ¿De acuerdo? Si yo estoy en una industria en la que tengo el contador general y 5 puntos de submedida, pues probablemente con una herramienta Excel soy capaz de llevar una buena gestión. Pero si estamos hablando de una empresa multisite, pues por ejemplo, de un banco en el que tenemos cientos de oficinas o una cadena de tiendas, etcétera, es mucho más complejo llevar todo de forma controlada en un Excel. Y aquí es donde realmente estas plataformas son de utilidad. ¿De acuerdo? En cuanto a los principales clientes, bueno, pues cualquiera, como decía, que tenga muchas unidades de consumo y en general que cada una de estas unidades a su vez tenga pocos consumos. Lo que hablamos de los consumos difusos o los consumos dispersos. ¿De acuerdo? Pues alimentación, restauración, centros sanitarios, oficinas, empresas de telecomunicaciones, gestión y tratamiento de aguas, digamos, siempre que nos encontremos con muchas unidades de consumo, cada una de ellas con un consumo pequeño. ¿De acuerdo? Voy a dar paso a mi compañera Marta para hacer para que nos dé un primer vistazo de la plataforma. Si me dais un segundito. Listo. Bueno, pues muchas gracias, Alejandro. Como os comentaba anteriormente, Alejandro, pues bueno, los beneficios de las plataformas son muchísimos y sobre todo en el caso de que tengamos múltiples suministros, que es muy difícil recopilar toda la cantidad de datos que tenemos que tratar para hacer un seguimiento, para poder hacer un análisis de lo que estamos consumiendo y también de lo que estamos ahorrando, ¿no? Que al final es uno de los puntos clave de la ISO 50001. Como veis, en esta plataforma de monitorización tenemos una estructura muy similar a la ISO 50001. Hablamos de esos mismos apartados, bueno, tenemos un apartado inicial y una configuración, pero luego estamos hablando de los mismos puntos que dice la norma ISO 50001. Tenemos una planificación energética en la que yo puedo tener aquí analizados todos los requisitos de ese apartado de la norma, la implementación y la operación,
la parte de verificación, la parte de la revisión por la dirección e incluso la parte de las auditorías, tanto internas como externas, que tenemos que realizar por la ISO 50001. Esta misma estructura nos permite tener ordenado y en un único punto, en un único sistema, toda la información necesaria para la ISO 50001. Del mismo modo, las plataformas de gestión energética nos sirven no solo para hacer la implantación de la ISO 50001 y cumplir con los requisitos de la ISO 50001, sino que nos permiten ir más allá. Yo puedo tener una serie de dashboards, de cuadros de mando para hacer seguimiento de los consumos, que no sea únicamente desde un punto de vista de energía, ahorro de energía, sino también me permite hacer un seguimiento económico. Como veis, bueno, aquí estamos hablando de consumos, de kilovatios hora, que es lo que nos exige la ISO 50001, pero también puedo hacer un análisis de costes, convirtiendo esos kilovatios hora en costes, analizando los factores de potencia para ver si estamos teniendo algún tipo de exceso de potencia por semanas, por meses, para tener además no solo esa gestión de la energía desde un punto de vista de ahorro de consumo, sino de ahorro económico y de una optimización de nuestra facturación y nuestra previsión de consumos. El punto inicial en el que nosotros empezaremos a trabajar cuando tenemos una plataforma de monitorización en la nube es la configuración de todos aquellos equipos de medición que vamos a tener en la plataforma. Para ello, bueno, pues tenemos que analizar un poco nuestra estructura de consumos, pues todos los centros que tenemos, ¿no? Estas plataformas nos permiten hacer todo tipo de agrupaciones de tal forma que a nosotros podamos hacer la gestión energética de la forma que nos sea más útil y tal y como estemos organizados en nuestra organización. Imaginaros que estamos hablando pues, de una cadena de hipermercados que están organizados por regiones, ¿vale? Puedo tener la zona centro, la zona sur y a su vez puedo tener algunos hipermercados que son de gran superficie, de pequeña superficie, que pueden ser gestionados por personas independientes o que pueden tener particularidades desde un punto de vista de la energía por ser diferentes tipos de establecimientos, pues yo puedo llegar a ese nivel de agrupaciones y luego, a su vez, dentro de cada uno de los edificios, tener el desglose de consumos que me permita y la gestión energética que me resulte interesante. Habrá edificios en los que tenga un único punto de medida porque a lo mejor solamente tengo el contador general, ¿vale? Estamos hablando pues de que únicamente tengo un edificio de pequeña superficie que solo tengo monitorizado el contador general del edificio, pero puedo tener otros edificios que a su vez dispongan de una serie de submetering. Tengo el contador general, pero tengo un contador para la climatización, para la parte de frío industrial, para la iluminación, tantos como me resulte interesante. Esta primera definición de la infraestructura de medida o de la jerarquía para la gestión energética es algo que vamos a realizar el primer año y que el resto de años pues simplemente tendremos que estar haciendo un mero mantenimiento, ¿no? Si incorporamos algún centro, si hay algún centro que se da de baja, si hay algún equipo de monitorización que falla, pues tendremos que hacer ver por qué hay pérdida de datos, pero este primer trabajo se hace al inicio de la configuración de la plataforma y luego ya simplemente requiere de un pequeño mantenimiento. A partir de todos estos datos que estoy midiendo a tiempo real, que es lo importante, ¿no? Todos estos datos al final los adquirimos con el equipo de monitorización de forma automática. Una vez nosotros establecemos la comunicación
ya tenemos el dato en la plataforma, puedo ver aquí mis consumos en tiempo real, ¿vale? Puedo elegir el periodo que queda a nivel cuarto horario, a nivel mensual y ese dato está de forma automática en la plataforma. No requiere toda esa recopilación a partir de facturas, introducirlo en una hoja de cálculo, por ejemplo, y podemos incluso tener una serie de alarmas y de alertas que nos avisen en tiempo real de las desviaciones en nuestros consumos para poder hacer una gestión energética activa. Perfecto, muchas gracias, Marta. Vamos a continuar viendo algunos ejemplos. ¿Vale? Dame un segundito que vuelvo a compartir yo pantalla. Vale. Lo que vamos a ver es los principales puntos dentro del sistema de gestión donde realmente más necesidad de una plataforma de este tipo. Estas plataformas tenemos varias en el mercado. ¿De acuerdo? Aquí nuestro objetivo es hablar un poco de las facilidades que nos van a dar. En general, la utilidad, el manejo, no hay muchísimas diferencias, pero por supuesto cada una pues, nos ofrecerá, sí que tendrá pequeñas o características ligeramente diferentes entre unas y otras, digamos. ¿De acuerdo? Uno de los puntos claros donde nos va a suponer gran ventaja para las empresas multisite, para cuando tengamos muchos puntos de consumo, va a ser tanto la revisión energética como los indicadores del desempeño energético y, en particular, lo que decíamos antes, los indicadores nosotros los vamos a crear, pero luego a lo largo del sistema lo que nos pide es que hagamos un seguimiento de estos indicadores. ¿De acuerdo? Perdonad un segundito. Ahora, ya. En la última versión de la norma 50.001, la que se actualizó en 2018, todo este control de los consumos se incluía dentro de un punto de la revisión energética que se llama el plan de recopilación de datos energéticos, ¿de acuerdo? En el cual nosotros tenemos que indicar de dónde viene cada uno de los datos que introducimos en la revisión energética, con qué frecuencia lo vamos a tomar, quién es el responsable y si hay alguna conversión del dato. Pero todo esto, cuando nos encontramos con sistemas con muchísimos datos, se puede hacer. O sea, esto es importante que quede claro. La plataforma no es una obligación de la norma, no nos puede obligar la norma a tener una plataforma, pero sí es una simplificación. Perdonadme que voy a compartir pantalla. En este caso, lo que tenemos es una organización de tratamiento de agua, que es una de las organizaciones en las que nos encontramos con muchos puntos de consumo, por muchos puntos de consumo, cada lugar cada pozo de captación, el bombeo, etcétera. Entonces, esto se puede hacer, por supuesto, bueno, aquí se está viendo cómo se resolvería en una herramienta Excel. Veis que aquí tenemos hasta 1.600, casi 1.700 filas, cada una de ellas con un consumo de un determinado año, un determinado consumo, cuál es la energía activa, etcétera. Entonces, bueno, yo sobre esto, por supuesto, puedo hacerme una serie de balances en función del uso energético. Aquí tendríamos el balance energético para saneamiento, el balance energético para agua, ¿de acuerdo? Aquí lo tendríamos en forma de tablas, ya no en forma de gráficos como lo veíamos antes, en forma de tablas, e incluso los usos significativos. Entonces, digamos que, por supuesto, perdonad, voy a volver de nuevo a los balances. Por supuesto, esto es factible. Problemas que nos vamos a encontrar aquí. Por ejemplo, instalaciones que desaparecen, instalaciones nuevas que se generan, que tengamos menos meses de consumo. Todo esto se tiene que normalizar para poder hacer una comparativa y una revisión energética razonable, aparte de la posibilidad de que en la descarga de datos hacia el Excel encontremos algún error humano, tanto a la lectura del contador o a la descarga. Entonces, por supuesto que se puede hacer. Otro problema que nos vamos a encontrar en alguna ocasión es que el trabajo o el tiempo que yo tengo disponible, los recursos que yo tengo disponibles para dedicar a la revisión energética, en muchos casos aquí van a estar dispuestos a crear esta herramienta, a recopilar todos los datos y probablemente ya no pueda hacer mucho más. Digamos, no le puedo sacar gran partido a los recursos porque solo construir esto
ya de alguna forma me va a suponer un coste de tiempo importante, ¿vale? Pero insisto, ¿vale? Una vez más, en que, de hecho esto es un caso real, y se desarrolló de esta forma, o sea que por supuesto que es válido, ¿vale? Pero yo creo que sí que todos entendemos que sí que se simplifica si todas estas señales, todos estos consumos los podemos automatizar y trabajar con ellos de una forma más automática a través de una plataforma. ¿Vale? Voy a volver a pasarle el control a Marta para que veamos un ejemplo de una revisión energética a través de la plataforma. Bueno, pues como estáis viendo, nosotros tenemos aquí un apartado clasificado como planificación energética en el que uno de los requisitos es la revisión energética, tal y como nos exige la ISO 50001. Aquí yo puedo tener mi listado de revisiones energéticas organizado como desee, con el tipo de agrupaciones que nosotros hayamos definido en esa primera configuración de mis equipos de medición. En el caso de que tengamos múltiples instalaciones, bueno, podemos tener una revisión energética para cada instalación, porque una vez que la configuremos, como veis aquí, por ejemplo, tenemos para el inmueble A, tenemos la del año 2020 y también la del 2021. Entonces, una vez que la ejecutamos, después solamente, aquí veis que está como en un estado pendiente, la tendríamos que ejecutar para que se valide y se realice la de ese año. Pero todos los datos ya están disponibles en la plataforma porque, como comentamos, los datos vienen de ese contador, de esos contadores que yo pueda tener asociados a este edificio. La revisión energética pues nos permite lo mismo que estábamos viendo en la hoja Excel. Podemos hacer un análisis por las fuentes de energía. Incluso, bueno, en muchos casos también es interesante tener como un consumo de agua, porque hay empresas que realizan un análisis también durante la gestión energética. El responsable de los consumos, de los suministros energéticos, también es el responsable de otros suministros y le puede resultar de interés. Podemos tener una parametrización de las renovables que se utilizan. Cada vez más hay edificios o instalaciones que están incorporando progresivamente producción fotovoltaica, por ejemplo. Podríamos tenerla aquí mismo monitorizada. Y incluso, bueno, puedo tener aquí mi registro de oportunidades de mejora. Hay determinados datos que yo puedo tratar por fuera y tener parametrizados por fuera, pero la plataforma me permite adjuntarlos y poder ir haciendo un seguimiento aquí, tenerlo unificado en un mismo punto de análisis y de gestión. También me permite hacer un análisis por usos, ¿vale? Que al final son esos usos significativos de la energía. Como veis aquí puedo establecer la significancia y clasificar cuáles son significativos o no. También tengo la posibilidad de hacer una exportación por fuera de la plataforma a otro tipo de formato, Excel, PDF, si realmente quiero hacer otro tratamiento de los datos o suministrar información a gestores independientes del edificio. Y bueno, aparte de tenerlo así como listado, que puedo ir consultando cada uno, tengo la posibilidad de verlo en forma de diagrama para ver los diferentes usos de las diferentes fuentes de energía. Y también tengo la posibilidad de verlo de una forma más visual mediante un diagrama Sankey en el que, bueno, pues estoy viendo cuál es el consumo de la fuente de energía electricidad durante ese periodo que yo he definido, que aquí está definido como un año, pero es totalmente parametrizable y si quisiera hacer la revisión energética con otra periodicidad, mensual, trimestral, también podríamos hacerlo. Y bueno, pues ir viendo un poco en cuáles son los diferentes usos a los que se nos va nuestra energía y bueno, y llegar un poco a un nivel de detalle cada vez mayor.
También tenemos aquí, bueno, otro punto importante de la norma serían las oportunidades de mejora o las más sugeridas, en las que, bueno, podemos incluso dar aquí acceso a diferente personal de la organización que pueda ir teniendo ideas y sugerencias sobre la energía para que vayan aportando las posibilidades de ahorro energético en la organización. Y aquí luego, pues bueno, podamos hacer una clasificación por centros de trabajo o por el análisis que nosotros queramos hacer de acuerdo a esa configuración que hemos definido previamente. De este modo, pues bueno, tenemos en el punto de planificación energética, la revisión energética y la parte de MAES, todo organizado y perfectamente estructurado. Muchas gracias, Marta. Vuelvo a perdonar que hoy estamos bailando mucho compartiendo las pantallas. Vamos a hablar del siguiente punto conflictivo, que claramente es uno de los puntos fundamentales del sistema de gestión y que suele ser además, sobre todo para las organizaciones que lo implantan por primera vez, uno de los puntos más complejos y también más interesantes, que es el desarrollo de líneas base. Ocurre exactamente lo mismo que con la revisión energética. Nosotros tenemos información suficiente para hacer las líneas base sin una plataforma, también a través de una herramienta Excel o equivalente. Y es perfectamente válido. Pero volviendo al ejemplo de las empresas multisite, lo que ocurre muchas veces es que nos come el número de datos, ¿de acuerdo? Hasta el punto de que es bastante común que acabemos unificando diferentes puntos porque no somos capaces de hacerlo de forma separada, porque estaríamos manejando cientos o en ocasiones miles de línea base y es completamente inviable. Entonces, a lo mejor se acaba haciendo como una unión geográfica, en la que yo cojo todos mis consumos de todas mis ubicaciones por provincia o por zona climática, etcétera, porque no soy capaz de funcionar con tantísimos indicadores y tantísimas líneas base. ¿Vale? Voy a volver a enseñaros un ejemplo. ¿Vale? En este caso volvemos al ejemplo de la gestión de aguas. ¿De acuerdo? Aquí tenemos un Excel, en este caso se ha hecho, o el ejemplo que os voy a enseñar es a través de una herramienta, de una hoja de Excel en el que tenemos los datos de entrada, estos son todos los consumos, y el caudal manejado, que es la variable que en principio consideramos que va a tener mayor impacto sobre el consumo, con lo cual la variable que vamos a utilizar como variable independiente. ¿Vale? Y aquí tendríamos todos los datos que se han ido recopilando para cada uno de los, digamos, para cada mes y cada centro de consumo. A partir de aquí ya tenemos una serie de líneas de base, tanto para potabilización, transporte cloaca, tratamiento cloaca y por último administrativo. ¿De acuerdo? Y si yo voy a las siguientes pestañas, esta es una hoja típica de las que nosotros solemos construir cuando implantamos un sistema de gestión, en la que vemos las líneas base, ¿vale? De acuerdo, que se han ido haciendo para cada caso. En este caso estamos viendo líneas de base construidas por centro, pero también podemos hacer el ejercicio, disculpadme, de hacer una línea de base global, ¿de acuerdo? En la que tenemos una línea de base específica, digamos, para todos los grupos de consumo, por ejemplo, para todas las estaciones de bombeo o para todas las estaciones de captación, de modo que yo las manejo de forma unificada. Esto tiene una gran ventaja y es que se simplifica muchísimo la gestión, porque en lugar de estar manejando decenas o cientos de líneas base, estoy manejando solo una. Pero la desventaja, claro, es que tengo menos visibilidad, que estoy bien, si una de las estaciones, uno de los pozos, una de las bombas me da problemas, yo en esta línea de base combinada no lo voy a ver, me va a costar mucho más verlo. ¿De acuerdo? Esto es una decisión que siempre tenemos que tomar cuando implantamos un sistema de gestión, que es hasta dónde vamos a llegar, cuánto vamos a distribuir los consumos y en base a eso siempre vamos a tener que jugar con un equilibrio entre simplicidad a la hora de construir el sistema y precisión, y digamos la visibilidad que vamos a tener en unos casos o en otros. ¿De acuerdo? Y ya os digo que es bastante común, sobre todo si hablamos eso de tratamiento de aguas, e incluso de retail u oficinas, o antes veíamos otro ejemplo que tienen muchísimas mediciones, que es la telefonía.
en las que no se hace por unidad, sino que muchas veces vamos por tipología y por provincia, porque es que si no, al final acaba siendo una locura. Y en este punto sí que nos pueden facilitar un poco la vida las plataformas. ¿De acuerdo? Bueno, os voy a enseñar que aquí tendríamos también algunas de las líneas base que se han construido o que se han probado y con cuál hemos seleccionado con sus datos. ¿Vale? Y ahora lo que vamos a ver es cómo resolvemos esto a través de una plataforma. Si me dais un segundito. Pues sí, con una plataforma lo que tenemos es la posibilidad, de nuevo, de tener totalmente automatizado esa línea base y ese seguimiento de indicadores y línea base, que al final es la principal exigencia de la norma ISO 50001. Pues bueno, aquí como veis, yo igual tengo en el mismo módulo de planificación energética como donde nos lo organiza la ISO 50001, tengo las líneas base y los indicadores de desempeño. Aquí yo lo que puedo es establecer tantas líneas base como me sean de utilidad. Como veis, bueno, podemos tener todas las que queramos y más, porque además esto pues es una configuración que hago al inicio de la parametrización de la plataforma, del mismo modo que configuro mi infraestructura de medida, configuro y establezco mis líneas base. Puedo tener para cada edificio o para cada tipo de agrupación que yo quiera. Aquí, como veis, las tenemos a nivel edificio, pero podríamos tener agrupaciones y totalizadores por zonas o por tipo de centro, tipología de centro, lo que nos resultara interesante para la gestión energética. Eso también se puede parametrizar ad hoc para cada organización. Como veis, pues bueno, yo puedo tener para un mismo edificio, aquí tenemos el caso del edificio A, puedo tener muchísimas líneas base, tantas como datos tenga medidos. En este caso tengo la línea base de electricidad global, de gas natural, para diferentes usos de submetering como el frío industrial, las cocinas, y luego puedo tener una global del edificio. Del mismo modo, yo puedo establecer cuál considero que es la principal o no, y puedo tenerla activa o no, y que simplemente sean estudios que estoy haciendo para ver si es interesante o no definir esa línea base. Las líneas base, además, pues tengo posibilidad de hacerlas con análisis estadísticos, igual que veíamos en el Excel de ejemplo que nos enseñaba Alejandro, por histórico, por un modelo, incluso puedo haberla calculado por fuera, porque ya tenga un histórico de datos y haya hecho análisis previos, y cargar la fórmula aquí en la plataforma y que se aplique en esta plataforma contra los consumos que estoy midiendo. Lo importante de la línea base es que al final nosotros vamos a poder hacer aquí y de forma totalmente automática, o sea, una vez está definida la línea base total de electricidad del edificio A, yo puedo ver mis consumos al nivel de agregación que yo quiera, el último año, mes a mes. Puedo ir viendo el consumo actual frente al consumo esperado por línea base, de tal forma que puedo analizar esas desviaciones. También es muy importante que no tengo por qué estar revisando estas líneas base una por una día a día, sino que la plataforma me permite que configure una serie de alertas, ¿vale? Yo puedo aquí configurarme unas alertas por desviación, que me llegue un aviso en la plataforma o me llegue un mail, de tal forma que si hay una desviación mayor de un umbral que yo he definido, en una de mis líneas base, tenga una notificación y no tenga que ir revisándolas una por una, sino que simplemente, pues si he recibido una alerta que hay una desviación en la línea base de electricidad, simplemente en ese caso voy y la consulto y veo lo que ha podido pasar
Incluso tengo la posibilidad de incluir aquí comentarios para que luego no se me olvide. Por ejemplo, en este mes, en este día he tenido una incidencia porque hemos tenido una avería en un equipo y tengo una gran desviación entre el consumo esperado y el de línea base. Pues puedo añadir aquí un comentario que se queda grabado en la plataforma y me permite conservar ese histórico de la gestión energética. Además, pues bueno, la plataforma me permite tener tantos indicadores de desempeño energético como me resulten de interés, ¿vale? Que sabéis que también es uno de los puntos clave de la ISO 50001 y puedo ir haciendo un seguimiento de ese, también pues de forma gráfica, puedo ir viendo cómo evoluciona ese indicador y del mismo modo podría incluir alertas para ver si hay desviaciones. Y otro punto que también es de gran ayuda para la ISO 50001 y para análisis de gestión energética en general es la posibilidad de, con todos esos datos, definir cuadros de mando, ¿vale? Estos dashboards que tenemos aquí en el inicio, y esos dashboards pueden estar parametrizados con los datos que nosotros queramos analizar y con la frecuencia que queramos analizar. No será lo mismo el seguimiento de consumo diario, mensual, que veíamos antes, que puede ser de interés para un gestor energético de un centro, de una instalación o de una zona geográfica, y podemos tener otro cuadro de mando que sea para dirección, ¿vale? Que a lo mejor lo que le interesa es tener unos datos globales del año actual, cómo se distribuye el consumo, cómo vamos con los objetivos, pues bueno, cosas, cuál es la tendencia en el consumo respecto a meses anteriores o semanas anteriores. Podemos aquí parametrizar todos los cuadros de mando que nos resulten de interés y de ayuda para hacer el seguimiento del consumo y de los ahorros y las desviaciones que nos exige la ISO 50001. Perfecto, gracias Marta. Ya nos queda poquito, ya vamos a terminar. Voy a volver a mostrar la presentación. Perdona un segundito. Aquí. Vale. Marta ha hecho hincapié en un punto que a mí me parece importante recalcar, que es el de las alarmas. Es probablemente uno de las mayores ventajas que nos vamos a encontrar, porque uno de los detalles que yo os comentaba con respecto a hacer el seguimiento de líneas base, indicadores y el punto este tan importante de seguimiento, medición y análisis en Excel, es que si yo tengo 300 líneas base creadas, voy a tener que hacer un seguimiento de las 300 para ver si los consumos y los indicadores que yo he creado se están comportando como deben. Esto también implica un trabajo en las plataformas, pero si yo soy capaz de crear estas alarmas, luego voy a ahorrarme mucho tiempo de hacer este seguimiento, porque directamente lo que le voy a decir a la alarma es que si el indicador sube un 5% respecto de la línea base, me mande un aviso y ahí yo puedo tener un control mucho más exhaustivo sobre los consumos sin que me requiera tantos recursos. Entonces ese es un punto bastante importante. ¿De acuerdo? Otro punto que también nos parece importante recalcar es el de los objetivos. ¿De acuerdo? Al final, sobre todo lo que nos permite, en este caso, tanto las plataformas como el simple hecho de tener un sistema en un multipunto, es utilizar proyectos piloto, en el cual yo puedo, a lo mejor en algún centro que tenga una medición mayor, que tenga más información, llevar a cabo un proyecto piloto de ahorro, evaluar de forma muy precisa y haciendo un seguimiento muy profundo los resultados que estoy consiguiendo con este proyecto piloto y en base a eso decidir si me interesa o no llevarlo a una acción global para todos los centros o para un número mayor de centros. Del mismo modo, puedo llevar a cabo medidas globales a nivel de gestión energética. Por ejemplo, vamos a reducir las temperaturas en ciertas áreas y ver el impacto que va a tener esto pues, en distintas zonas climáticas o en distintos tipos de centros. ¿De acuerdo? En general, uno de los aprendizajes, digamos, o de los aprendizajes que hemos obtenido nosotros a raíz de nuestra experiencia, es que en este tipo de
de consumidores, en las empresas multipuntos sí nos encontramos con buenos ahorros, porque decíamos antes que la característica principal es muchos centros con consumos muy pequeños. Y en general, cuando los consumos han sido muy pequeños, se han llevado a cabo menos acciones de eficiencia energética que ha podido ocurrir, que las que, por ejemplo, han podido ocurrir en una gran industria. Esto, por supuesto, es generalizar y cada cliente o cada organización aquí pues, funciona de una determinada forma. Pero ya os digo, en base a nuestra experiencia, sí que se encuentran buenas posibilidades de ahorro en este tipo de organizaciones. Bueno, y ya para terminar y damos paso a las preguntas, simplemente como resumen, los principales beneficios que nos vamos a encontrar a la hora de implantar un sistema de gestión mediante estas plataformas serían, en primer lugar, simplificar el tratamiento de los datos de consumo, tanto del consumo como de las variables. Ya hemos visto los ejemplos de revisión energética y la línea base. Muy interesante, el seguimiento en tiempo real. Esto es inviable sin una plataforma. Yo en un Excel no soy capaz. Ya me va a costar llegar al día, lo más común es que lo haga por mes. Y sin embargo, en una plataforma puedo hacer un seguimiento en tiempo real, con lo cual, de cara a que haya un problema, lo normal es que lo pueda identificar mucho antes. ¿Vale? De este modo se va a facilitar la gestión global de los centros, todavía mucho más allá, por supuesto, de lo exigido por la norma. Aquí, digamos, tendríamos que diferenciar entre lo que nos exige la norma para tener el certificado y hasta dónde soy yo capaz de llegar en mi gestión energética. ¿Vale? Otro beneficio, aportan flexibilidad y adaptación a la disponibilidad de recursos. Esto es, yo puedo funcionar con unas pocas horas o con muchísimos recursos. Lo que voy a hacer es sacarle más partido. Desde luego, lo que sí que está claro es que el mismo recurso va a poder hacer una gestión energética mejor con una plataforma que con un Excel, porque con el Excel lo que nos va a ocurrir y nos ocurre muchas veces es que al final el tiempo lo dedicamos a la construcción de la herramienta y luego no tenemos tanto tiempo disponible para el seguimiento. Y por último, en general, se consiguen mayores ahorros energéticos, ¿de acuerdo? Ya que no hay muchas medidas implantadas y se optimizan de este modo los recursos de gestión. Hemos comentado también, aunque no viene aquí, pero sí que viene en las diapositivas anteriores, y lo ha comentado Marta, la posibilidad de las alarmas, que también lo hemos comentado. Que ya os digo, sería otra ventaja dentro del seguimiento en tiempo real, porque no tengo ni por qué llevar a cabo yo todo el seguimiento, sino que puedo configurar la plataforma para que directamente me mande un aviso si alguno de los consumos no se comporta como debe. Por ejemplo, si yo tengo una potencia contratada y tengo una penalización cuando mi potencia demandada se va alcanzando, me podría llegar una alarma para tomar acciones si puedo. De este tipo de cosas son fácilmente parametrizables y las podemos crear en las plataformas. Pues por nuestra parte nada más. Muchas gracias a todos por la atención. Vamos a dar 5 minutos por si surge alguna pregunta y ahora en 5 minutos nos conectamos y damos respuesta a las que hayan podido surgir. Muchas gracias a todos.
Hola de nuevo, ya para terminar el webinar de hoy, vamos a leer las preguntas que han surgido. La primera pregunta nos dice, hola, ¿los equipos de medida o contadores son los de la compañía eléctrica o propios? Muchas gracias. Marta, si quieres responder tú, por favor. Sí, bueno, pues en principio se pueden utilizar ambos. Siempre hay que revisar la compatibilidad de los equipos, pero actualmente la mayoría de los equipos de medición, ya sabéis que, bueno, pues a partir de determinadas potencias contratadas, de determinados tipos de contratación, es obligatorio que el equipo disponga de telemedida. Entonces, bueno, siempre se puede hacer una conexión con ese equipo que puede ser de la compañía o puede ser uno propio nuestro que tengamos el equipo de monitorización redundante o los equipos de submetering. Se hace la conexión de tal forma que el dato llega a la plataforma. Incluso también no hablamos solo de que se puedan medir solo los consumos de electricidad, de gas, de agua, como hablábamos, sino que en la plataforma hay datos de variables, ¿no? Ahí veíamos que, bueno, por ejemplo, estamos obteniendo datos climatológicos de AccuWeather, pero podemos tener, para establecer las líneas base, por ejemplo, pero podríamos utilizar datos que se estén midiendo, por ejemplo, en una industria de producción, que se monitoricen con otros equipos y estén en otro software. Incluso se puede hacer una pasarela entre una plataforma y otra, o se puede hacer una carga de datos periódica para que esa información también esté en la plataforma y nos sirva para el análisis y la gestión energética. Perfecto, Marta, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Cuánto dinero valdría poner en marcha una plataforma? Bueno, esta me toca a mí. Pues, a ver, esto como todo, pues es muy variable y sobre todo depende de... Hay como diferentes variables que influyen en esto y la principal es la cantidad de variables, de señales que vamos a estar leyendo. Ese es el criterio principal para dimensionar el proyecto. Tenemos que saber si estamos leyendo 20 señales, porque son 20 consumos energía activa en 20 contadores, o si estamos leyendo 7 variables en pues 10.000 puntos de suministro diferentes, ¿no? Eso es lo que condiciona el presupuesto. Y después también hay otra serie de variables, pues por ejemplo, si cuánto es el periodo que vamos a, por ejemplo, a volcar de históricos, de datos históricos, qué servicios se quiere incluir en el mantenimiento de esa plataforma, si simplemente es ofrecer la plataforma para que el equipo de la empresa lo trabaje o si van a requerir también de horas de soporte por nuestra parte, ¿no? O sea, es un mundo y lo siento, pero no podemos dar así precios estándar, ¿no? Es muy variable. Habría que ver todas esas y otras funciones para sacar el presupuesto. Muy bien, muchas gracias, Marta. Vale, tenemos otra que nos pide, nos pregunta Ramón sobre la flexibilidad en la ampliación de centros. Esto es algo, es muy habitual, que una empresa empiece con un número de centros, imaginémonos una red de supermercados, y a lo largo del año en que tiene contratado el servicio, quiera dar de baja uno y dar de alta otro centro. Nuestro servicio y la plataforma en sí misma es totalmente flexible. El presupuesto se saca por año y hay unas cuotas periódicas, pero te comprometes a un año de ese número de señales. Pero bueno, eso es flexible, se puede aumentar y se pueden sustituir unas por otras, o sea que se puede adaptar a la evolución del número de centros y de señales que se quieran tratar totalmente. Hay otra pregunta sobre la periodicidad del volcado y lectura de datos.
si esa lectura es diaria o si puede ser con más frecuencia. Sí, bueno, pues como hablábamos, si nosotros estamos conectados a los equipos de medición, de medida, podemos leer con la frecuencia que deseemos, ¿no? Normalmente, pues esas mediciones son hasta cuarto horarias. Puede ser que la medición sea cuarto horaria, pero a nuestro cliente solo le interese hacer el análisis diario, pues se agrupan los datos en la medida y ya está. Y luego hay otra serie de datos que, como decíamos, podemos hacer una carga periódica, que puede ser una vez al mes o puede ser incluso diaria, una parametrización de que se haga una carga de datos diaria. Y vamos, que de nuevo es totalmente personalizable y parametrizable al nivel de análisis y que interese a la organización en cuestión. Muy bien, pues nada, nos a las 2 y muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Como decíamos al principio, estará disponible tanto la presentación como la grabación del webinar. Así que nada, con esto ya nos despedimos. Espera, tenemos una pregunta más, pero yo creo que simplemente es despedida. Efectivamente, solo despedida, que nos dan las gracias. Nada, gracias a todos por vuestra atención. Un saludo y buen día.